¿Y si existiera una especie que no solo sobreviviera a lo imposible, sino que lo considerara algo trivial? Una civilización que se ríe en la cara del peligro y convierte el caos en rutina. Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy exploraremos la verdad sobre los seres más impredecibles e indomables de la galaxia. ¿Están listos? Entonces vamos allá. En el epicentro del consorcio galáctico, un informe burocrático aparentemente trivial se deslizó por los canales administrativos interestelares. Estaba clasificado como una simple encuesta planetaria de rutina, del tipo que rara vez despertaba atención. Hasta que alguien se fijó en él. Ser, un analista de datos de bajo rango del colectivo SAND, notó algo extraño. Lo que comenzó como una verificación casual rápidamente se convirtió en un minucioso reexamen de cálculos, culminando en una alerta de emergencia a su supervisor. La Tierra, un planeta hasta entonces considerado irrelevante en la lejana zona 3492, acababa de ser reclasificado como un mundo letal de clase 13. Al principio, el consorcio no se tomó la alerta en serio. La Tierra había estado integrada al dominio galáctico durante siglos. Era conocida por sus habitantes exageradamente enérgicos y sus costumbres excéntricas, pero, aparte de algunas infracciones menores e incidentes aislados que involucraban a humanos siendo, humanos, nunca hubo nada que justificara una categorización tan extrema. Ciertamente, debía ser un error. Los planetas de clase 13 eran ambientes inhóspitos para cualquier forma de vida conocida. Estaban reservados para mundos donde la propia atmósfera era un agente letal, donde ningún ser sensible podría sobrevivir. Pero los números no mentían. Rápidamente, se convocó una sesión de emergencia en el Foro Galáctico. Representantes de todas las especies significativas del consorcio se reunieron en un salón monumental, intercambiando miradas inquietas y susurros tensos. ¿Un mundo clase 13? ¿Cómo habían ocultado los humanos este hecho durante tanto tiempo? O peor aún, ¿sabían ellos cuán peligroso era su propio hogar? En la cámara resonante del foro, el gran consejero Orist, un miembro distinguido de la especie ferita, tomó la palabra. Su cuerpo alargado oscilaba levemente, la única indicación de su ansiedad. Cuando habló, su voz fue amplificada por los nodos de traducción. Hemos recibido un informe alarmante sobre el planeta designado como Tierra. Según los datos más recientes, cumple con todos los criterios para la más alta clasificación de peligrosidad, un mundo letal de clase 13. Un murmullo inquieto recorrió la sala, seguido por un silencio absoluto. Una criatura de la especie Bakar, su piel translúcida centelleando en agitación, murmuró a sus vecinos: «Esto no puede estar bien. Yo ya he estado en la Tierra». Sí, hacía calor, pero ¿mortal? De ninguna manera. Rock, una figura reptiliana de la raza Mogar, se burló abiertamente. Los humanos viven allí. Si ellos pueden sobrevivir, ¿qué tan malo puede ser? Ni siquiera tienen escamas. Algunas risas nerviosas resonaron, el tipo de risa que esconde más miedo que humor. El consorcio conocía mundos letales. Planetas con clasificaciones elevadas estaban documentados, pero eran evitados a toda costa. Sellados bajo leyes interestelares rigurosas para impedir cualquier exploración imprudente. Nunca antes una especie había prosperado deliberadamente en un mundo así. Pero los humanos estaban allí. No solo sobreviviendo, floreciendo. ¿Qué es exactamente lo que hace a este planeta tan peligroso?, indagó un joven delegado de la especie Sagra, Kala, sus múltiples ojos parpadeando rápidamente mientras examinaba las proyecciones holográficas de los datos de la Tierra. ¿Las ciudades? ¿La historia? Nada de esto tiene sentido. Orist levantó uno de sus múltiples apéndices, pidiendo silencio. La atmósfera del planeta es inestable. Las temperaturas varían en extremos severos. Los desastres naturales son frecuentes y destructivos. Su fauna y flora son violentas e increíblemente adaptables. Hizo una pausa, observando las reacciones en la sala. ¿Y los océanos? Son las masas de agua más impredecibles de la galaxia conocida. Una sola ola puede destruir ciudades costeras. ¿Y las criaturas que habitan esas aguas? Rock interrumpió, aún riendo. ¿Agua? Estás bromeando. ¿Realmente estamos debatiendo sobre agua? Las criaturas, continuó Orist,
ignorando la interrupción, alcanzan proporciones inimaginables. Algunas cazan en grupo, otras son depredadores solitarios de habilidades inigualables. Cada una más letal que la otra. El escarnio de Rock se desvaneció. Había oído historias sobre la fauna marina de la Tierra, pero los humanos parecían manejarlo bien. Tienen tecnología. No es como si nadaran desprotegidos. Algunos delegados asintieron, pero la inquietud no desapareció. Los datos indicaban algo más allá de simples amenazas naturales. Había una anomalía en la Tierra, algo que escapaba a la lógica de todas las mentes presentes. Y, si los humanos sabían esto todo el tiempo, ¿qué más estaban ocultando? Ellos evolucionaron allí, susurró una voz suave desde un rincón de la sala. Era Nal, la representante de los Velar. Sus ojos verde pálido brillaron con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sea cual sea la adaptación que desarrollaron, su propia biología fue moldeada por la lucha constante contra ese ambiente. Prosperan donde otros perecerían. El silencio que siguió fue pesado. Los humanos prosperan. La frase resonó en las mentes de los delegados, cada uno procesando la información con diferentes grados de incredulidad. Si la Tierra era realmente un mundo letal de clase 13, entonces los humanos no eran solo sobrevivientes, eran el producto de un ambiente implacable. Su resistencia, su famosa capacidad de adaptación, todo tenía sentido ahora. Pero ese entendimiento llevaba a preguntas aún más perturbadoras. Si fueron moldeados por un mundo tan hostil, ¿qué decía eso sobre los propios humanos? Desde el fondo de la sala, una voz aguda resonó, ¿qué hacemos con ellos ahora? ¿Estamos seguros? Ya no se trataba solo de una cuestión de clasificación. El nuevo estatus de la Tierra no solo cambiaba la percepción sobre el planeta, sino que ponía en duda todo lo que el consorcio galáctico creía saber sobre los humanos. Si ellos podían sobrevivir e incluso prosperar en un mundo letal, ¿de qué más serían capaces? ¿Qué otros secretos estaban escondidos bajo su apariencia aparentemente inofensiva? La inquietud en la cámara se intensificó mientras los delegados intercambiaban miradas preocupadas. Los humanos siempre fueron considerados un poco extraños, sí, pero nunca peligrosos. Ahora, con la clasificación de la Tierra pendiendo sobre ellos como una guillotina cósmica, esa perspectiva estaba cambiando. El consejero Orist respiró hondo, entrecerrando sus numerosos ojos. Necesitamos más información. Hasta que entendamos completamente las implicaciones de esto, trataremos a la Tierra con cautela. Pero una cosa es cierta, esto lo cambia todo. La reunión se dio por terminada, dejando a los delegados para que regresaran a sus mundos con la noticia más inquietante que jamás habían escuchado. Los humanos no eran solo una especie excéntrica, eran sobrevivientes del mundo más letal jamás catalogado, y nadie sabía a ciencia cierta lo que esto significaba para el resto de la galaxia. El Foro Galáctico apenas había cerrado sus puertas cuando la noticia se esparció como fuego estelar por todo el consorcio. Cada centro de comunicación intergaláctico zumbaba con transmisiones, cada cual más frenética e incrédula que la anterior. Los noticieros se llenaban de titulares: humanos provienen de un mundo letal clase 13, Tierra, el planeta más mortal que nunca percibimos y, quizás la más dramática de todas, debemos temer a la humanidad. En incontables sistemas estelares, la reacción fue una mezcla de confusión, miedo y, curiosamente, risas. En algunos rincones de la galaxia, la idea de que la Tierra era el planeta más peligroso parecía una broma absurda. Especies que trataban con humanos desde hacía siglos simplemente no podían conciliar la imagen de estas criaturas extrañas y alegres con la de sobrevivientes del planeta más mortal del universo conocido. En la República GR, por ejemplo, la noticia llegó a un grupo de trabajadores portuarios durante su pausa para comer. Crow, un inmenso GR de 4 brazos y temperamento famoso por su impaciencia, fue el primero en soltar una carcajada al escuchar la transmisión. Espera, dijo entre risas, casi atragantándose con su bebida. Me están diciendo que los humanos, esos bípedos frágiles que beben líquidos con olor a azufre, vienen de un planeta más letal que Sacar Prime. Sus colegas, una mezcla de GR y otras especies, asintieron, con expresiones que variaban entre la confusión y la diversión. Imposible, Crow golpeó la mesa con uno de sus puños, derribando una pila de datapads. Ni siquiera pueden regenerar miembros.
¿Cómo diablos habrían sobrevivido en un mundo clase 13? Uno de sus colegas, un esbelto Nook llamado Hat, inclinó su largo cuello e intervino, y no tienen exoesqueletos, ninguna armadura natural. Si yo tuviera que sobrevivir sin mi caparazón en un planeta así, estaría muerto en un ciclo. Las carcajadas resonaron por la mesa, pero había en ellas un rastro de inquietud. Porque, por más que se rieran, nadie podía negar los hechos. Los datos del consorcio rara vez estaban equivocados. La Tierra era un mundo letal, y, de alguna manera, los humanos habían sobrevivido allí y prosperado. Mientras tanto, del otro lado de la galaxia, en el Consejo Académico Relin, los mayores intelectuales de la especie Re intentaban reprimir su escepticismo. Los Relin eran conocidos por su inteligencia aguda y curiosidad científica, pero ni siquiera ellos podían ocultar el zócalo al debatir la clasificación de la Tierra. Esto es absurdo, gruñó el Dr. Triss, un Relin anciano especializado en biología planetaria, sus branquias temblando de indignación. La probabilidad de que una especie inteligente surja en un planeta tan hostil es astronómicamente baja. El número de peligros ambientales haría casi imposible el desarrollo de vida avanzada. La doctora Iris, más joven y especialista en exobiología, discrepó. No se trata solo de probabilidad, Triss. Siempre supimos que los humanos eran resistentes. Su capacidad de adaptarse a una amplia gama de condiciones está bien documentada. Han colonizado planetas que la mayoría de las especies no se atreverían a visitar. Quizás hemos subestimado cuánto de esa adaptabilidad proviene de su origen. Triss bufó. ¿Adaptabilidad? ¿Quieres decir su tendencia imprudente a lanzarse a situaciones peligrosas y salir vivo por puro milagro? Es más que eso, insistió Iris, proyectando datos en una pantalla holográfica. Sus cuerpos están en constante adaptación, sus sistemas inmunológicos reaccionan a una velocidad sorprendente. Tienen una tolerancia al dolor sin paralelo, hizo una pausa, observando a los otros académicos. Y demuestran una falta total de miedo por su propio bienestar. El silencio cayó sobre la sala. Por un instante, parecía que todo el Consejo Relin procesaba la misma idea perturbadora. ¿Y si la clasificación de la Tierra no fuera un error? ¿Y si la supuesta imprudencia humana fuera, en realidad, su mayor fuerza? Al mismo tiempo, en Drian 4, un mundo pacífico habitado por los Acris, la noticia causó pánico en la plaza del mercado local. Normalmente, los Acris eran tranquilos y reflexivos, pero al oír sobre la Tierra, su reacción fue nada menos que dramática. Clase 13, gritó Flavi, un granjero normalmente tranquilo, derribando un saco de especias. ¿Han estado viviendo en un mundo letal todo este tiempo? Su vecino, un Acris anciano llamado Nelus, asintió lentamente, pálido de terror. Eso explica muchas cosas, ¿no crees? Su manía de reírse ante el peligro. Es como si nada los asustara. Flavi abrió los ojos de par en par. Para ellos, nuestra galaxia debe parecer un resort. Y, del otro lado del cosmos, en el corazón del sindicato Cort, una coalición militar implacable, el comandante Greg escuchaba atentamente la noticia. Si esto es verdad, murmuró, subestimamos a los humanos. Gravemente. El comandante Greg comenzó a caminar por la sala, inmerso en sus pensamientos. Los Cort nunca temieron conflictos, pero esta nueva información sobre la humanidad los había sacudido. Siempre creyeron que el éxito de los humanos en la galaxia se debía a un golpe de suerte o a alguna tecnología oculta. Ahora, comprendían que la realidad era mucho más inquietante. Los humanos habían sido forjados en el fuego incesante de un mundo brutal. Necesitamos reconsiderar nuestra estrategia, decretó Greg, sus ojos reflejando una nueva precaución. Si los humanos son tan peligrosos como su planeta, no podemos seguir subestimándolos. Y así, la revelación se difundió por la galaxia. Algunas especies rieron descontroladamente, incapaces de reconciliar la imagen de los humanos amigables con la de sobrevivientes de uno de los ambientes más mortales jamás catalogados. Otras se preocuparon, convocando consejos de guerra y consultando estrategas para evaluar si la humanidad representaba una amenaza camuflada a plena vista. Pero una cosa era cierta para todos, confusión absoluta. ¿Cómo? Se convirtió en la pregunta repetida en incontables mundos. ¿Cómo sobrevivieron estas criaturas? ¿Cómo prosperaron en medio de tanta hostilidad?
¿Cómo alcanzaron la comunidad galáctica sin que nadie notara su verdadera procedencia? Cuanto más lo pensaban, más absurda les parecía la situación. Algunos especularon que los propios humanos desconocían el grado de letalidad de su hogar. Al fin y al cabo, ¿cómo podrían saberlo? Para ellos, la Tierra era simplemente su mundo natal. Lidiar con huracanes en el camino al trabajo o espantar un oso durante una caminata de fin de semana formaba parte de la normalidad. Y, conforme la incredulidad se expandía, también lo hacía la curiosidad. Científicos, exploradores y técnicos militares comenzaron a preguntarse, ¿qué otros secretos esconden los humanos? Si podían sobrevivir en un planeta clase 13, ¿de qué más serían capaces? El Gran Consejo Galáctico decidió que la mejor manera de resolver el debate sería enviar una delegación oficial a la Tierra. Al fin y al cabo, si la clasificación de mundo letal era precisa, un equipo debidamente equipado podría corroborarlo de primera mano. Tras largas discusiones y apuestas clandestinas sobre cómo terminaría la misión, se seleccionó a un grupo de representantes altamente respetados, y, lo más importante, bien asegurados. Liderando la misión estaba el embajador Tarl, un Gorian conocido por su calma impenetrable y diplomacia precisa. Su cuerpo gelatinoso ondulaba levemente mientras miraba a los demás miembros de la expedición. A su lado estaba Brixie, un científico Dinari de 6 patas que ya parecía arrepentirse profundamente de su participación. Tarl emitió un sonido grave, su equivalente a un suspiro. Nuestro objetivo es simple: aterrizar en la Tierra, encontrarse con las autoridades humanas y evaluar las condiciones reales de su ambiente. Necesitamos determinar si la clasificación de mundo letal clase 13 está justificada. Brixie, moviendo sus antenas inquietamente, levantó una de sus garras. ¿Y si descubrimos que lo está? Los 8 ojos de Tarl parpadearon al unísono. Entonces, mantendremos una distancia segura. Muy segura. Eso espero, murmuró Grow, un Quari conocido por su aversión al riesgo. Había imaginado la Tierra como un planeta trivial, tal vez con un clima ligeramente incómodo. Ahora, no estaba tan seguro. El viaje fue sorprendentemente breve. La nave más avanzada del consorcio interestelar cubrió la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se acercaron a la Tierra, se reunieron en la bahía de observación, contemplando la esfera azul y verde que giraba pacíficamente debajo de ellos. Parece inofensiva, murmuró Brixie, aunque sus mandíbulas chascaban nerviosamente. Tarl inclinó la cabeza. Las apariencias engañan. Este es el mismo planeta donde los depredadores son capaces de devorar a un ser vivo entero. Grow tragó saliva. Fue una figura retórica, ¿verdad? Antes de que alguien pudiera responder, los sistemas automatizados iniciaron el aterrizaje. Poco después, aterrizaron en un cosmopuerto cercano a una ciudad humana bulliciosa. El aire parecía sorprendentemente normal, respirable, con gravedad estándar y una temperatura solo un poco incómoda para algunas criaturas de sangre fría. Pero al pisar el suelo terrestre, los secretos de la Tierra comenzaron a revelarse. Su contacto humano, una mujer de ojos vivos llamada Juana, los recibió con una sonrisa amplia. Bienvenidos a la Tierra. Todo listo para su visita. Espero que el viaje no haya sido agotador. El embajador Tarl extendió un apéndice gelatinoso, que Juana estrechó sin vacilar. El gesto dejó a algunos miembros del equipo incómodos. Agradecemos la recepción. Estamos aquí para evaluar las condiciones de su planeta. Juana sonrió de nuevo, mostrando los dientes. El detalle hizo que algunos de los diplomáticos se encogieran involuntariamente. Oh, sí, supimos de la reclasificación. ¡Qué confusión!, ¿no? Pero no se preocupen, la Tierra no es tan aterradora. Claro, tenemos nuestros incidentes, pero nada que un poco de sentido común no resuelva. La delegación intercambió miradas inciertas. Si incidentes se consideraban normales, ¿qué les esperaba? El primer destino fue un parque urbano. Aparentemente tranquilo, lleno de árboles y césped, con humanos relajándose bajo la luz del sol. Pájaros trinaban, ardillas corrían de un lado a otro. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un grito agudo sonó cuando un perro enorme se soltó de la correa y corrió hacia la delegación. Grow gritó y se encogió detrás de Brixie, que ya calculaba rutas de escape. El perro se detuvo a pocos metros, moviendo la cola con entusiasmo.
Esto es normal, murmuró Grow, pálido. Juana rió, tomando la correa del animal. Oh, solo quería jugar. Grow abrió los ojos de par en par. ¿Jugar? Esta criatura podría devorarnos enteros. El embajador Tarl suspiró. Quizás debamos reevaluar la definición de peligro. El embajador Tarl negó con la cabeza con resignación. No es que no entiendan el peligro, simplemente lo enfrentan de otra manera. Están acostumbrados. Para ellos, un mundo letal de clase 13 es solo otro día común. El consejero ZYTH pestañeó incrédulo, las membranas alrededor de sus ojos retirándose en perplejidad. ¿Pero cómo pueden reaccionar con tanta indiferencia? Tormentas capaces de devastar continentes, depredadores que cazarían cualquier otra forma de vida hasta la extinción, desastres naturales que harían cualquier otro planeta inhabitable. ¿Cómo no están aterrorizados? Tarl suspiró, su piel gelatinosa temblando ligeramente. Ellos no son como nosotros. Evolucionaron para sobrevivir a cosas que nos aniquilarían en un instante. Toda su cultura está basada en superar lo imposible. Pedir que evacúen la Tierra es lo mismo que pedir que dejen de ser humanos. La discusión prosiguió por ciclos enteros, pero, al final, la idea de evacuación fue abandonada. Forzar a toda una especie a abandonar su hogar era un concepto que desafiaba no solo la moralidad del consorcio galáctico, sino también la lógica. Los humanos simplemente no partirían. Pertenecían a la Tierra, aunque ella intentara matarlos todos los días. Cuando la flota de evacuación comenzó a alejarse de la órbita terrestre, Brixie se volvió hacia Tarl, su mandíbula externa chasqueando en un gesto de frustración. Nunca pensé que vería el día en que un planeta entero de seres conscientes rehusara ser salvado de una muerte inminente. El cuerpo de Tarl tembló ligeramente, una señal de diversión entre su especie. Los humanos tienen un dicho, el hogar está donde está el corazón. Brixie chasqueó sus mandíbulas pensativamente. Sí, pero su hogar está tratando de matarlos. Tarl parpadeó lentamente. Y aún así, lo eligen. La flota partió, dejando la Tierra atrás, pero la historia de la negativa humana se difundió como fuego por el consorcio galáctico. El fracaso de la misión de rescate se convirtió en una broma en algunos círculos, un absurdo en otros, y un misterio inquietante para muchos. ¿Cómo una especie podía simplemente ignorar el terror? ¿Cómo podían existir sin el instinto fundamental de autoconservación que regía todas las demás formas de vida inteligentes conocidas? Conforme los relatos de los delegados regresaban, la percepción de los humanos comenzó a cambiar. Antes vistos como exóticos y, de cierta forma, cómicos, ahora eran considerados peligrosos, imprevisibles y, sobre todo, inquebrantables. No era solo su tecnología o adaptación al ambiente lo que los hacía excepcionales, sino algo mucho más profundo, su capacidad de ignorar el miedo. Esa revelación alarmante llevó al Convin Frali, una especie obsesionada por el estudio de la evolución biológica, a enviar una solicitud formal para estudiar a la humanidad. El proyecto fue liderado por el Dr. Silos, un renombrado antropólogo Frali, famoso tanto por sus descubrimientos como por su gusto por el dramatismo. Su objetivo era simple, entender por qué los humanos no solo sobrevivían en la Tierra, sino que prosperaban, ignorando el terror que sus condiciones deberían inspirar. El laboratorio Fral fue instalado en una estación de observación en la alta atmósfera terrestre, una distancia segura para estudiar a la humanidad sin exponerse a sus incontables peligros. Pero lo que descubrieron fue más allá de cualquier previsión. Cuando el Dr. Silos finalmente convocó una conferencia para revelar sus descubrimientos, la transmisión se convirtió en uno de los eventos más vistos de la historia del consorcio. Con sus grandes ojos reflejando la luz de las cámaras, se dirigió al auditorio lleno de curiosos y escépticos. Después de meses de observación, estamos listos para divulgar nuestras conclusiones sobre los humanos, comenzó, su voz esbelta reverberando por la sala. Inicialmente, pensábamos que su supervivencia en la Tierra derivaba de una adaptación biológica extraordinaria, tal vez un sistema inmunológico altamente resistente o una fisiología particularmente robusta. Pero estábamos equivocados. El silencio fue absoluto. Lo que descubrimos es algo mucho más profundo. La capacidad de los humanos de prosperar en la Tierra no se debe a una adecuación evolutiva al peligro, sino al simple hecho de que lo ignoran. Un murmullo nervioso recorrió la audiencia,
pero Silos levantó su mano esbelta, pidiendo silencio. No me malinterpreten, prosiguió. Saben que su planeta intenta matarlos en cada instante. Pero, en vez de sucumbir al miedo, en vez de dejarse paralizar, lo enfrentan como si fuera un pequeño inconveniente. Se ríen de lo que debería aterrorizarlos. Y siguen adelante, como si vivir bajo constante amenaza fuera algo perfectamente normal. Uno de los reporteros levantó la mano. ¿Está diciendo que su supervivencia se basa en la imprudencia? Silos esbozó una sonrisa enigmática. En parte, sí. Pero es algo mucho mayor que eso. Han dominado el arte de desafiar a la muerte. No solo se adaptan al peligro, lo esperan. Desde los albores de su historia, han sufrido catástrofes naturales, epidemias, guerras. Pero siempre encuentran una manera de continuar. Nunca se rinden. Improvisan, resisten, persisten. Como si nada pudiera realmente detenerlos. Otro periodista, de la colectiva Sand, frunció el ceño, tratando de comprender la magnitud de lo que se había dicho. La sala permaneció en silencio, y por primera vez en siglos de convivencia intergaláctica, una verdad incómoda comenzaba a formarse en la mente colectiva del consorcio. La verdadera fuerza de los humanos no era la tecnología, ni su inteligencia. Era algo mucho más aterrador. Simplemente se negaban a tener miedo. El silencio se apoderó de la sala. El reportero vaciló antes de reformular la pregunta. ¿Pero cómo explica eso su resistencia al miedo? Seguramente deben sentir terror ante los aspectos más letales de la Tierra. El doctor Silos inclinó ligeramente la cabeza antes de soltar una risa baja y gutural, un sonido que estremeció incluso a las especies más imperturbables presentes. Oh, sienten miedo. Sienten tanto como cualquier otra especie. La diferencia es que han aprendido a ignorarlo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. De hecho, hemos observado que frecuentemente hacen bromas sobre su propia mortalidad de maneras que la mayoría de las especies considerarían profundamente perturbadoras. Usan el humor como mecanismo de defensa. Se ríen de lo que debería aterrorizarlos y, al hacerlo, le roban el poder. El impacto de la revelación fue inmediato. La idea de una especie que sobrevivía no por resistencia física o inmunidad biológica, sino simplemente porque se negaba a sucumbir al miedo, era desconcertante. El silencio en la sala de conferencias del Consorcio Galáctico era absoluto. Las semanas siguientes fueron marcadas por un fenómeno inesperado. Toda la galaxia se volvió obsesionada por la humanidad. Civilizaciones que antes veían a los humanos como meras curiosidades comenzaron a verlos bajo una nueva luz. Alianzas fueron reconsideradas. Estrategias militares fueron reevaluadas. La imprevisibilidad y la resiliencia de los humanos se convirtieron en temas centrales en debates políticos y académicos. Ya no eran solo criaturas extrañas que insistían en habitar un planeta hostil, eran estrategas naturales de la supervivencia. Fue entonces que ocurrió el evento que consolidaría para siempre la posición de la humanidad en el orden galáctico. Un asteroide colosal, lo suficientemente grande como para borrar un planeta entero, fue detectado en ruta de colisión directa con la Tierra. El pánico se extendió por el consorcio. Mensajes de urgencia fueron enviados en masa a los humanos, alertando sobre la catástrofe inminente. El Consejo Galáctico se reunió deprisa. Se ofrecieron evacuaciones nuevamente, esta vez sin ninguna ironía o arrogancia, o la amenaza era real e inevitable. Y, una vez más, la respuesta humana desafió la lógica esperada. No hubo un éxodo global, no hubo pánico descontrolado. Las transmisiones de la Tierra permanecieron absurdamente calmadas. La indiferencia humana, inicialmente atribuida a la imprudencia, ahora parecía casi premeditada. En la sesión de emergencia del Foro Galáctico, el consejero Sirot, uno de los principales defensores de la evacuación, apenas podía esconder su frustración al relatar las últimas comunicaciones recibidas de la Tierra. Rechazaron. No se irán. El consejero Orist, de la especie ferita, abrió sus ojos compuestos, incrédulo. Pero ese asteroide va a destruir el planeta. ¿Cómo pueden simplemente quedarse ahí? Las miradas se volvieron hacia el embajador Tarl, que ya se había convertido, por necesidad, en el principal especialista en comportamiento humano dentro del consorcio. Él suspiró y respondió con una calma resignada. No se quedan porque no les importe. Tienen un plan.
El consejo quedó en silencio. Los humanos no estaban solo aceptando su destino, estaban apostando a que podían cambiarlo. Fue solo cuando el asteroide entró en la fase final de aproximación que el verdadero alcance del plan humano fue revelado. Pantallas holográficas en toda la galaxia mostraron la flota emergiendo de la atmósfera terrestre. Naves especialmente diseñadas para este tipo de amenaza, armadas con una combinación improbable de tecnología de punta e improvisación ingeniosa, tomaron posición. El arsenal humano incluía sistemas de propulsión experimental, armas nucleares reaprovechadas y, lo más impresionante, una red de explosivos sincronizados colocados estratégicamente en la trayectoria del asteroide. Los cálculos tenían que ser perfectos. El margen de error era inexistente. Cuando la cuenta regresiva llegó a su fin, las cargas fueron detonadas. La explosión rasgó el cielo. La detonación reverberó por el espacio, iluminando la oscuridad como una nueva estrella naciente. Fragmentos del asteroide, ahora despedazado, entraron en la atmósfera terrestre como una lluvia de pequeñas rocas inofensivas. Nada quedó del impacto catastrófico que había sido previsto. El planeta, una vez más, permanecía incólume. En el foro galáctico, nadie conseguía hablar. Especies acostumbradas a la prudencia y al retroceso no podían comprender lo que acababan de presenciar. Los humanos no solo habían sobrevivido, habían doblegado el destino a su voluntad. El consejero Orist, aún mirando las imágenes del planeta azul intacto, rompió el silencio con un tono que era una mezcla de reverencia e inquietud. Los humanos no solo viven en un mundo letal, lo han dominado. Y, en ese momento, la verdad finalmente se estableció. La humanidad no era solo resiliente. No era solo adaptable. Era imbatible. Y la galaxia nunca más los miraría de la misma manera. La historia nos hace reflexionar sobre lo que realmente significa ser fuerte. No se trata solo de tener poder o inteligencia, sino de la capacidad de enfrentar el peligro sin dudar, de adaptarse a lo imposible y seguir adelante sin importar lo difícil que sea el camino. Los humanos de la historia no solo sobrevivieron en un mundo letal, sino que lo dominaron. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Será que el verdadero secreto de la humanidad siempre ha sido su habilidad para desafiar el miedo en lugar de sucumbir ante él? ¿Y tú qué opinas de esta historia? ¿Crees que la mayor fortaleza de la humanidad radica en su capacidad de ignorar el miedo y seguir adelante? Deja tu comentario con tu opinión. Y si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias como esta.